Bien dicen que para iniciar una vida marital, debes tener cosas en común con la otra persona, por mencionar algunos aspectos, como la educación, los principios, valores y cosas superficiales como gustos musicales. Y esta pareja que tienes en tu pantalla también tenía algo en común, como por ejemplo, asesinar. Su historia parece salida de una película de terror, pero marcó al Reino Unido y les mostró que hacerse una perspectiva de una persona puede ser un peligro, y para muestra está Rosemary y Fred West, y por el acto que te narraré, se convirtieron en la peor pareja de asesinos seriales en Inglaterra. Hola familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Antes de hablarte de los actos tan aberrantes que cometieron, es importante enfocarnos en sus inicios. Primero está Fred West. Se sabe que su infancia no fue sencilla, pues nació un 29 de septiembre de 1941, en el seno de una familia de bajos recursos dedicada al campo. Fred fue el segundo de 6 hijos, y desde pequeños les hacían ver que el incesto era una práctica normal, y bajo esta justificación absurda, abusaba sexualmente de sus hermanas más pequeñas. El niño sufría en silencio y creía que se libraría, pero un día, su madre lo tocó indebidamente, y aunque hizo de todo para alejarla, Fred fue abusado sexualmente por ella a la edad de 12 años. Se desconoce si tuvo estudios académicos, pero una vez que cumplió 21 años, Fred inició un tórrido romance con Rena Costello, que se dedicaba a la prostitución. El joven, sin importarle su pasado y que estaba embarazada de otro hombre, decidió unir su vida a esta mujer en noviembre de 1962, y luego de esto se mudaron a Coatbridge, y para el 22 de febrero de 1963 la hija de Rena nació, a quien Fred tomaría como su hija adoptiva. Más tarde serían padres de Anne-Marie, y aquí comenzarían sus problemas maritales. Además, ante sus constantes infidelidades, una de ellas con la niñera de las pequeñas, Catherine se fue alejando poco a poco de él, hasta que decidió abandonarlo. Luego de algunos encuentros, y como era de esperarse, la cuidadora salió embarazada de Fred, quien luego de enterarse, y al no querer más hijos, la asesinó cuando tenía 8 meses de embarazo. Pero su cuerpo sería encontrado hasta 1994, es decir, tuvieron que pasar más de 20 años para hallarla. Tras recuperar su soltería, Fred West se dio tiempo para volver a tomar una relación seria, pero lo que jamás imaginó es que conocería en 1968 a Rosemary Lest, una adolescente cuyo padre era esquizofrénico, paranoico y muy violento, lo cual representaba para la familia una presencia terrorífica y autoritaria, debido a sus enfermedades mentales. Para ese entonces Fred ya tenía 27 años, mientras que Rosemary era menor de edad. Por eso tuvo que esperar un año más para que sus padres les permitieran tener una relación amorosa. Primero por la edad, y después porque Fred tenía 2 niñas, algo que no le importó a la joven, así que una vez que tuvo 16 se fue a vivir con él, y quedó al poco tiempo embarazada de quien aseguraba era el hombre de su vida. Para ese entonces decidieron establecerse en la calle Midland Road, en Gloucester, el sitio que se convertiría en el escenario de los peores asesinatos de los que se tenga registro en Inglaterra. El matrimonio recibió a su hija en octubre de 1970, a quien nombraron Heather Ann, pero fue entonces cuando excluyeron a las 2 niñas, que eran producto de la anterior relación de Fred. Las insultaban, malmiraban, y hasta Rosemary se atrevió a propinarles golpizas. Pero quien tenía una fuerza impresionante era Charmaine, la hija adoptiva de Fred, que se negaba a ser lastimada por su madrastra. Al sentirlo como si la retara, Rosemary enfurecía aún más, tanto que terminaba ensañándose con la menor. La lastimaban tanto que la menor pensó que si no huía, la asesinarían, así que pensó marcharse de casa de sus padrastros en 1972. No se sabe si realmente huyó, o si todo el tiempo estuvo con ellos privada de su libertad. Pero por un tiempo, Rosemary reportó que estaba en Escocia con su madre biológica, lo cual no fue cierto, pues la madre de la chica cierto día fue a visitar a su hija, pero también le engañaron, al asegurarle que no estaba en casa. Una vez que se marchó la mujer, Fred West aprovechó para asesinar a su hija adoptiva, y para eliminar toda evidencia la enterró en donde había escondido el cuerpo de la niñera, quien por cierto fue su primera víctima.
A Charmaine le cortó los dedos de las manos y de los pies, con un solo propósito, que en caso que fuera localizada por la policía, no pudieran identificarla. Por fin se habían librado de su hijastra, a quien todo el tiempo le hacían ver que era un estorbo en la familia y que ayudaría más si no estuviera en este mundo. Fue entonces cuando en 1972 volvieron a ser padres, de Mae West. Estaban plenos, pero al paso de los meses, volvieron a sentirse presionados. Era imposible que con un sueldo tan bajo como el que llegaba cada mes pudiera solventar tanto gasto. Por ello Fred ingresó a Rosemary al mundo de la prostitución, actividad que ella aceptó sin problema. Pero esto, en lugar de beneficiarlos, los perjudicó aún más, ya que se cuenta que producto de estas prácticas sexuales, en donde también estuvo Fred, la mujer parió en los siguientes años a 5 niños, los cuales se desconoce si eran hijos legítimos del hombre. Pero lo que sí tenían claro es que necesitaban más espacio, y qué mejor que mudarse a la calle 25 Cromwell, en donde Fred West construyó un cuarto en el segundo piso, que fue utilizado para que su esposa se prostituyera. Y para que notes el nivel de perversidad que había en la mente de Fred, le puso por nombre la habitación rosa de Rose. Pero sus perversiones no se quedarían ahí, pues en donde se alojaba Rosemary, contaba con una mirilla, en donde se dice, Fred veía todo lo que hacía su esposa. Y justamente en un encuentro, el padre de Rosemary llegó como cliente, y Fred lo permitió aún sabiendo que el padre de la joven lo había hecho desde que era una niña. Y lo más aberrante es que algunas veces le pidió que replicaran las cosas que había hecho con distintos hombres. Meses después, Carolina Roberts, una vecina de 17 años, fue contratada por la pareja para que cuidara a sus hijos. Pero las cosas se saldrían de control cuando le insinuaron que se uniera a su círculo sexual, a lo que la joven, firme con sus palabras, les dijo tajantemente que no. ¿Pero crees que esto se quedaría así? Por supuesto que no. Pues si algo caracterizaba el matrimonio, es que no aceptaban una negativa. A causa de esta respuesta que dañó su ego, la invitaron a su hogar, le dieron sustancias ilícitas y por último la agredieron sexualmente. Ella sería una sobreviviente, pero le era difícil hacerle frente a sus victimarios, pues la amenazaban que si decía algo, no solo la volverían a violentar, sino que esta vez la asesinarían. Pero un día Carolina Roberts se armó de valor y sin pensarlo 2 veces fue a la policía a contar lo sucedido, pero ante la falta de pruebas retiró la denuncia, ya que los West se declararon culpables y su multa apenas alcanzó los 50 euros. Lamentablemente, lo ocurrido con Carolina Roberts sería su debut como violentadores sexuales, y ni sus hijas se librarían de los ataques, pues en 1973 la pareja se hizo de un cuarto de tortura. Ahí llevarían a su hija Anne Mary, de apenas 8 años, quien, de acuerdo a los reportes policiales, la pequeña fue atada, amordazada, y luego su padre sin piedad la violentó, ante la mirada de Rosemary, que jamás mostró algún sentimiento de culpa. Estos ataques duraron años, hasta que en 1979 Anne quedó embarazada de su padre, pero por problemas de desarrollo en su matriz perdió al bebé. Anne Mary ya estaba cansada. Cada noche lloraba y pedía al cielo que sus ruegos fueran escuchados, pero no fue así, pues los abusos se intensificaron y esto provocó que decidiera escapar de casa. Fred, al no encontrarla por ninguna parte, se molestó, tanto que necesitaba un reemplazo, y qué mejor que fuera Heather, otra de sus hijas, quien le suplicaba que la dejara, pero el hombre no se detenía y parecía un desquiciado. Las víctimas tanto de Fred como de Rosemary se quedaban calladas ante el miedo de que les fuera a hacer algo mucho peor, pero con Heather fue otra historia, ya que a sus amigos les preguntaba si sus padres también los tocaban de forma incómoda, a lo que extrañados les respondían que no. Era entonces cuando Heather les explicaba a detalle lo que su padre le hacía, y les hizo saber que, al igual que su hermana, quería dejarlos. Esta confesión llegó a los oídos de ambos, quienes de la noche a la mañana la asesinaron, desmembraron y enterraron su cuerpo en su jardín. Fred ya no se detenía, había perdido toda empatía, y si sus hijas no le dolían, mucho menos otra menor, así que engañó a otras niñas para abusar sexualmente de ellas. Pero sus ataques no serían eternos, ya que una de sus hijas contó a su mejor amiga que era violentada por su propio padre. La amiga, confundida al no saber qué hacer, le contó a su mamá, y ella a su vez fue a denunciar a las autoridades lo sucedido. La policía investigó quién estaba detrás de la denuncia, y notaron que el causante tenía antecedentes,
Por esta razón, el 6 de agosto de 1992, se abrió una investigación en contra de los West, y quedaron horrorizados, pues no es común que un matrimonio que aparentemente era sólido pudiera hacer tanto daño. Y al tener 2 antecedentes penales, Fred fue arrestado, e inmediatamente iniciaron con su juicio, en donde un juez lo acusó de violación y crueldad infantil, mientras que a Rosemary la tomaron como su cómplice. Sus hijos fueron llevados a un refugio, y algo que llamó la atención de las autoridades es que lucían tranquilos. No parecía que estuvieran preocupados por las acusaciones que tenían sus padres, y tras saber todo lo que rodeaba a esta familia, les causó indignación, y hasta llegaron a odiarlos. Y el motivo para hacerlo es que sus hijos ya habían normalizado tanto los ataques sexuales como los asesinatos. Incluso uno de ellos le hizo saber mediante un comentario que su hermana Heather estaba enterrada en el patio. Uno de los oficiales pensó que era una broma, pero otros más se preguntaron, ¿y si está diciendo la verdad? Por lo que se movilizaron para conseguir un permiso para que se registrara el hogar de la familia. Y una vez que excavaron el jardín, encontraron los restos de Heather. Con esto lo confirmaron una vez más. Estos padres estaban enfermos. Fred West fue el primero en declarar sobre el asesinato de su hija. Detalló lo que le había hecho antes de quitarle la vida y a cuántos más de sus hijos había violentado físicamente. También añadió en su declaración que había sido el causante de asesinar a 9 personas más, incluyendo a la niñera. No se sabe por qué hizo un juego psicológico, pues se retractó en 2 ocasiones y hasta aseguró que Rosemary no estaba involucrada, pero gracias a los testimonios de sus hijos, la mujer pudo ser detenida en 1994, para que formalmente la pareja fuera llevada ante un tribunal de Gloucester el 30 de junio de 1994. Fred, acusado de 11 asesinatos, y Rosemary de 9. Para finalizar con el caso de la terrorífica pareja, te cuento que Fred no recibió su sentencia, pues el 1 de enero de 1995, el hombre atentó contra su vida, y la ciudadanía se indignó porque la muerte incluso era un privilegio. En cuanto a Rosemary, nunca se hizo responsable de los asesinatos. Ella sí fue condenada en 1995 a cadena perpetua por 9 cargos de asesinato, que hasta este día afirma que la calumniaron. En 1996, la casa de los West fue demolida y en su lugar se construyó una avenida pública. Se dice que quienes lo solicitaron fue la ciudadanía, pues no era posible que en aquella vivienda en donde se había torturado, violentado física y sexualmente a niños, así como a algunas mujeres, fuera un sitio para vivir. Y reprochaban la lentitud con que actuaron las autoridades, ya que si hubieran atendido al primer llamado, la historia seguramente habría sido diferente. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.